Muy buenos días, mi nombre es Fernando Macías Yagual y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Electricidad. El día de hoy les voy a hablar acerca del cortocircuito trifásico en un sistema de potencia. Para esto, ¿qué es un cortocircuito? El cortocircuito es aquella falla la cual interfiere el flujo normal de corriente en un circuito de potencia. Entonces, esta falla se suele producir por diversos motivos. Casi el 80% en el sistema de potencia, esta falla se produce debido a las descargas atmosféricas, tal como se muestra en esta figura. En las líneas de alta tensión se produce aquella descarga. Para eso existen los pararrayos en esa torre, los cuales sirven, como dice el nombre, para proteger el sistema de potencia de los rayos, el cual almacena en toda su punta la descarga eléctrica y directamente los dirige hacia tierra, descargando la corriente de falla que se produce en ese instante. Aparte, existen las fallas permanentes. ¿Qué son las fallas permanentes? Se denominan fallas permanentes cuando por lo general el sistema es imposible su reconexión, y esto se suele dar cuando caen cargas de hielo, cuando la línea se cae a tierra o cuando las torres quedan dañadas. El diagrama para un circuito de potencia trifásico consta de la siguiente manera. Una fuente de tensión, en este caso, oscila a los valores de tensión de 115 kilovoltios iguales o mayores. Aparte tiene una resistencia interna de la línea y una impedancia en la línea de distribución. Finalmente llegan a la carga trifásica. Para esto, a este sistema hay que protegerlo tal como se ve aquí, con una corriente de falla en caso de producirse aquel cortocircuito. Para el siguiente tema se ha propuesto un ejercicio en el cual consiste de que nos dan esta red con los siguientes valores. Nos dan el voltaje alterno de aproximadamente 13.800. Aparte nos dan la resistencia equivalente que se coloca en la línea de distribución, que es aproximadamente 0.2 ohmios, es una impedancia súper baja. También nos dan un inductor de 5. ¿Qué pasa? Queremos hallar la corriente cuando se produce la falla. Para esto hemos considerado el siguiente circuito. Entonces, teniendo como dato el voltaje, la resistencia, el inductor, hemos puesto que la sumatoria de voltaje debe ser igual a 0. Haciendo sumatoria de voltaje, tenemos que la fuente va a ser igual al voltaje que cae sobre la resistencia más el voltaje que cae sobre el inductor. Resolviendo esta ecuación, vamos a obtener la siguiente forma, que I de T cumple con la siguiente forma, donde conocemos que la I va a ser prácticamente la I forzada que vamos a tener cuando ya el circuito vuelva a estar estable, y tenemos el ángulo de desfase, que es la componente de C de la corriente de falla. Dijimos que la corriente de falla tiene la siguiente forma, que es voltaje máximo, es decir, 13.800 sobre la impedancia. Entonces, la parte de C va a ser la parte numérica que nos salga de la expresión de corriente. Es decir, que la parte de C nos ayuda a que en caso de que la falla se produzca en un tiempo cero, nos ayuda a mantener un poco estable el circuito en la etapa transitoria. Tercero, ¿qué es la componente AC de la corriente de falla? La componente AC es la forma que tiene la corriente, forma sinusoidal. Esto se da debido a que si consideramos que la componente de C es 0, la componente AC sigue tal cual la función AC del voltaje. ¿De qué factores depende el valor máximo alcanzado por la corriente de falla? Como ya mencioné, este valor depende únicamente del voltaje o la forma de la fuente de voltaje que obtenga el circuito. En este caso es sinusoidal porque la fuente que alimenta todo el circuito es 13.800 seno de WT más phi.